Hola, ¿cómo están? Les saludo nuevamente desde acá, desde la ciudad de Cuernavaca, esperando que todos estén bien. Y estamos considerando el estudio de las epístolas de Pedro. Estamos en el capítulo 3. Ya hemos hablado bastante sobre pues todo lo que Pedro quiso decir en el capítulo 1, en el capítulo 2, y ahorita estamos empezando el 3. Y en el mensaje anterior examinamos o vimos los versículos del 1 al 6 del tercer capítulo de 1 de Pedro, que ahí contiene las palabras que el apóstol Pedro habló a las esposas para llevar a cabo un matrimonio conforme al propósito de Dios. Y entonces Pedro les dirige estas palabras con relación obviamente a la vida matrimonial. En el versículo 1, aquí Pedro señala que así como los criados deben someterse a los amos, también las esposas deben someterse a los maridos. Y luego en los versículos 3 y 4 Pedro dice que lo que es de gran valor delante de Dios es el ornato de un espíritu manso y sosegado, el cual es el ser o el hombre escondido en el corazón. Entonces examinemos ahora lo que Pedro quiere decirle a los maridos, porque también hay un mensaje para los maridos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedir su ayuda, esperando que todo esto sea muy claro para nosotros y no tengamos ningún problema con ponerlo por obra. Así es que acompáñenme a orar, por favor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta epístola que tu Espíritu inspiró al apóstol Pedro. Y te damos gracias, Señor, porque lo que está escrito aquí es la experiencia que Pedro tuvo contigo y que el Espíritu Santo quiso que se quedara aquí plasmada en sus escritos. Te pedimos, Padre, que las esposas puedan tomar esto como palabra tuya y los maridos, lo que vamos a ver ahora también, Señor, que podamos tomar esto como tu palabra para poder obedecerte, Señor, y tener un fruto en ti. Te damos gracias por esto y te pedimos que nos des comprensión de tu obra, de tu palabra en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. En el versículo 7 encontramos que dice, el capítulo 3 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice aquí la Escritura. Otra versión dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Bueno, dice igual, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, lo que el apóstol Pedro, quiero pedir una disculpa porque oí la grabación y de repente hablando de Pedro digo Pablo, y luego Pablo y digo Pedro, así pasa. Pero estamos en la epístola de Pedro, espero que ustedes comprendan y veo que a todos se nos puede escapar eso. Entonces, lo que Pedro dice aquí a los maridos es muy diferente de lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 5, y en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Pedro utiliza aquí esta palabra interesante que dice, vosotros maridos, dice igualmente. Es interesante esta palabra que el apóstol Pedro utiliza aquí, igualmente, ¿no? Nos damos cuenta aquí de una cosa. Esta palabra parece indicar que así como los criados, contextualizándolo un poquito, así como los criados deben estar sujetas a sus amos, las esposas deben estar también sujetas a sus esposos. Entonces, dice aquí, igualmente, ¿no? Hablando de los maridos deben sujetarse a sus esposas. Y entonces aquí vemos ya un equilibrio, porque a veces pensamos nosotros que no tenemos que sujetarnos a la esposa, pero pues sí nos tenemos que sujetar, según lo que dice aquí el apóstol Pedro. No que las esposas sean la cabeza, pero muchas veces ellas parece ser que ven algunas cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Les decía la vez pasada, este no es un curso de matrimonios, solamente estamos comentando lo que el apóstol
Pedro dice aquí, pero vale la pena que hablemos también de las cosas prácticas porque eso tiene que ver mucho. Sabemos que la esposa de repente nos salva de cometer algunas cosas que no, un error muy fuerte en unas decisiones que queremos tomar y entonces ellas, no, dice el apóstol Pedro, igualmente ustedes maridos, ¿no? Entonces tenemos que andar sabiamente, pero parece que nos tenemos que sujetar también a ellas. Así es que la intención de Pedro era aquí decirnos que no solamente las esposas deben estar sujetas a su esposo, a sus maridos, sino que también los maridos, como veo en la exhortación que Pedro hace a los maridos, que honren a las esposas, bueno, implica al menos algún modo de someterse a ellas, de alguna manera. Algunos pudieran considerar que decir que los maridos se deben someter a las esposas contradice la afirmación de que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. De hecho, como lo voy a tratar de explicar, no es que Pedro esté contradiciendo ese principio de Dios, porque Dios estableció un principio de autoridad en el universo. Y la autoridad de la mujer es el esposo de la mujer. Y la autoridad del esposo es Cristo. Y la autoridad de Cristo es el Padre, Dios el Padre. Entonces Dios estableció un orden de autoridad al que nosotros tenemos que sujetarnos. Lo mismo en la iglesia. Dios hizo reveló a su iglesia también, pero con un mando o una autoridad a la que uno se tiene que sujetar. Y esto es desde el principio. Acuérdense que en los tiempos en los que el pueblo de Israel caminó por el desierto, Dios le había dado una autoridad y le había dado un liderazgo a Moisés y Aarón. Aarón tenía que estar sujeto a Moisés en algunas cosas, pero también Moisés tenía que sujetarse a Aarón, pero realmente Moisés era como el que Dios había levantado para que no solamente Aarón, sino todo el pueblo se sujetara no a Moisés, sino se sujetara a Dios que estaba hablando por la vida de Moisés. Este es el principio justamente. Entonces vemos que Pedro no está contradiciendo, sino que está aquí presentándonos una perspectiva muy equilibrada de cómo debe ser la relación en el matrimonio con respecto a la autoridad. Ni Pedro ni Pablo dicen en forma explícita que los maridos deben sujetarse a las esposas. O sea, no es algo que está tan claro, tan explícito ahí. Ni Pablo dijo eso, ni tampoco Pedro. En lugar de esto, Pedro dice que los maridos deben honrar a sus esposas, dice aquí, y Pablo dice que los maridos deben amarlas. En el capítulo 5, versículo 21 de Efesios, Pablo dice, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Esto quiere decir que tú debes estar sujeto a tu marido, mujer, y tu marido también debes estar sujeto a tu mujer. Y esto parece indicar que el marido y la mujer, entonces, deben someterse el uno al otro. Ahora, acuérdense una cosa de un principio importante. La palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, siempre va a ser mucho más sabia que nosotros. Nosotros no tenemos una sabiduría más arriba que la palabra de Dios. Y la Biblia siempre va a ser mucho más sabia que nosotros. En particular, es más sabia que los que abogan incluso los derechos humanos y todo lo que tú quieras mandar. Entonces, la Biblia está llena de sabiduría porque siempre tiene una perspectiva muy equilibrada de las cosas. Y entonces la Biblia te habla de la relación de padre e hijo, de la relación entre hermanos y la iglesia, de la relación entre el gobierno, que es la autoridad, y los que están bajo la autoridad del gobierno, de la relación que hay entre los pastores, los diáconos, los ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia siempre tiene una perspectiva muy equilibrada. Entonces, lo que Pedro dice aquí en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro sirve como equilibrio a lo que dicen todos los versículos anteriores. Ahora, ¿qué ha pasado? A través de la experiencia de años en mi vida cristiana, he visto que por parte de los varones muchas veces hay un abuso a esto de que la mujer se tiene que someter al marido. Y te puedo hablar desde lo más grotesco hasta lo más sutil, ¿no? Lo más grotesco es cuando
cuando el esposo le dice qué debe comer a la esposa, qué se debe vestir, qué zapatos ponerse, y que la esposa dice es que esos no me gustan o no combinan, y el marido dice es que te tienes que someter porque yo soy la cabeza. Tú dirás, eso parece de chiste o parece de cuento, pero déjame decirte que esta es una realidad y muchos maridos piensan así. A mí me consta porque lo viví hace muchos años sé que esto es así, entonces los maridos abusan. Y la otra parte es donde pues es más sutil la situación, donde siempre le hacen pensar a la mujer que todo lo que el marido diga, pues la mujer lo tiene que hacer. O sea, en cierto sentido sí, pero no todo. Habría que ver cuál es la condición de la situación. Entonces, en lo que respecta a la vida matrimonial, sería una lástima si solamente tuviéramos estos versículos del 1 al 6 y no el versículo 7, porque sin este versículo, algunos podrían pensar que las esposas deben ser esclavas del marido, y eso no es lo que dice la Escritura. Pero, si leemos el libro, por ejemplo, de Génesis, veremos que Abraham sentía un gran aprecio por su esposa Sara. Abraham amaba a Sara. Y de igual manera, es cierto que según 1 Pedro 3:6, Sara llamó a Abraham Señor, pero no lo hizo directamente cuando hablaba con Dios. Fíjate, en el capítulo 18 de Génesis, versículo 12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Te acuerdas esa parte en el encinar de Mamre, donde Yahvé Dios se le aparece con 2 ángeles a Abraham cuando estaba ahí tomando la sombrita bajo el encinar de Mamre? Y entonces él comienza a decir que le iba a dar un hijo y Sara estaba atrás oyendo y le da risa. Y es ahí en donde dice, siendo también mi señor ya viejo. Así que estas palabras no fueron directamente dirigidas a Abraham. Es decir, Sara no iba con Abraham y le decía, oh mi señor Abraham, ¿no? Tú eres mi señor. No era así, no era así. Estas palabras no fueron dirigidas directamente a Abraham. Es decir, no hay ningún pasaje en la Escritura en donde Sara llamara a Abraham Señor directamente. Entonces, creo que lo correcto entre el marido y la esposa es que la esposa respete a su marido como su señor y se sujete a él, y que el marido no presuponga que es señor de su esposa, o sea, como que yo soy el señor y tú eres aquí la señora. Bueno, también es señora, ¿no? Entonces, no de una manera en donde él sea el capataz, para que quede claro. Es decir, el marido no debe decir a la esposa, ¿acaso no sabes tú que yo soy tu señor? Imagínate. Creo que eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo que no debe ocurrir. Entonces, no está bien que el marido asuma una actitud de estas, ni que hable también de esta manera. Entonces, la exhortación que Pedro nos hace es una exhortación, creo yo, muy equilibrada, y es por ello que al dirigirse el apóstol Pedro al marido, él utiliza esta palabra que aparece aquí en el versículo 7, donde dice, igualmente, dando a entender con ello que los maridos deben sujetarse a sus esposas, los maridos a sus esposas. No sé si tú pienses al leer esto que hay aquí 2 polos. Por un lado, Pedro dice que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, y por otro usa la palabra igualmente de entender que el marido debe estar igualmente sujeto a la esposa. Pero lo que sí vemos aquí es una exhortación que nos lleva a ser justamente equilibrados. Si nuestra vida matrimonial, mis hermanos, ha de ser equilibrada, esto es importante que lo entendamos, entonces necesita tener 2 polos. Un polo debe ser la sujeción de la mujer al marido y el otro la sujeción del marido a la esposa. Si tenemos estos 2 polos en nuestra vida matrimonial, bueno, seremos equilibrados, y entonces el clima de nuestra vida matrimonial va a ser un clima templado, un clima equilibrado, lo que estamos tratando de decir. Luego dice vivir con ella sabiamente. Es decir, los maridos deben vivir con sus esposas sabiamente. Esta palabra traducida sabiamente
del griego significa literalmente según conocimiento. Pero, traducida de esta forma, se podía malinterpretar fácilmente. De hecho, es posible que los hombres que tienen más conocimiento o educación que sus esposas, bueno, no la respeten. Yo he conocido hombres que han dejado a su mujer porque ellos prosperan en todo, toman cursos, hacen doctorados, maestrías, doctorados, en su empresa suben mucho y luego ven menos a la mujer que no terminó ni siquiera la preparatoria o la secundaria, pero cuando se casaron ella apoyó para que él se superara y una vez que se supera, pues ya piensan que son más y entonces no la respetan, incluso hasta las dejan. Pero Pedro no está refiriendo al conocimiento que se adquiere por educación humana, obviamente, no se trata de ese conocimiento. Así que decir que un marido debe vivir con su esposa según el conocimiento significa que debe vivir con ella de una manera inteligentemente razonable, es decir, conociéndola y siendo inteligente y siendo razonable. Entonces, esto significa ser gobernado por el conocimiento espiritual que reconoce el carácter de la relación matrimonial y la debilidad de la mujer y no ser gobernado por ninguna pasión ni por emoción alguna, sino por el equilibrio que la Biblia nos da. Entonces, maridos, su relación con su mujer debe ser regida por el conocimiento espiritual. Eso quiere decir esta palabra de vivir sabiamente y cómo se traduce. Tiene que ver con el conocimiento espiritual. Es decir, si nosotros tenemos entendimiento espiritual de qué es la mujer, entonces viviremos con ellas sabiamente. La idea, creo yo aquí, de lo que el apóstol Pedro está hablando, no debe ser gobernada por la sabiduría y el conocimiento que haya adquirido en una universidad, no se trata de eso, más bien el conocimiento espiritual aquí reconoce el carácter de la relación matrimonial. En la vida matrimonial, dice aquí la Escritura, que los maridos deben tener un conocimiento espiritual que reconoce esto que está hablando Pedro, la fragilidad de la mujer. Entonces, si tenemos este conocimiento, sabremos que Dios creó a la mujer como un vaso más frágil, porque eso dice la Escritura. Entonces, algo que es frágil tú lo tratas con cuidado, no lo tratas bruscamente. Por ejemplo, yo he visto que cuando se me poncha una llanta y voy con las personas que las parchan y trabajan en este asunto de las llantas ponchadas, para desmontar la llanta del rin y probar, le dan unos martillazos, ¡pa, pa! Y usan un fierro que levantan así, toma, no, o sea, es muy brusco el uso de las herramientas para una llanta. Pero cuando se trata de algo, de un cristal cortado, cuando se trata de manejar alguna pieza muy fina que cuesta muchos miles de pesos, entonces con mucho cuidado se tratan las cosas. Bueno, así es el trato que dice la Biblia que los maridos debemos aprender a tener. Esta es la sabiduría de la que habla Pedro con las mujeres, ¿no? Que es un vaso más frágil, simplemente por causa del carácter y de la relación matrimonial. La mujer fue hecha un vaso obviamente mucho más frágil y en el matrimonio tenemos que aprender a vivir así. Ahora, para que la relación matrimonial sea la que debe ser, las dos partes no deben ser igual de fuertes. Yo sé que hay mujeres fuertes y hay mujeres en tronas y hay mujeres de mucho carácter, pero en una relación matrimonial el consejo que Dios está dando es conforme a lo que Él creó. Y Él creó a la mujer con un vaso más frágil, y entonces no puede haber dos igualdades de fuerza. Uno de los dos debe ser más fuerte que el otro. Entonces, los hermanos no deben menospreciar la fragilidad de su mujer, aunque hay muchos que hacen cosas como estas, ¿no? Viene una situación difícil y avientan a la mujer por delante, ¿no? Como un hermano que siempre le dice a su esposa, háblale al hermano fulano de tal y pregúntale cómo está. Háblale a la hermana fulana de tal y pregúntale cómo está. ¿Y por qué no le habla a él? Entonces avienta a la esposa por adelante, ¿no?
Tal vez porque la esposa es más carismática, porque la esposa cae mejor, yo no sé. No sé, pero eso no debe ser. El marido es el que tiene que dar siempre la cara. O como aquellos donde les llegan a cobrar y avientan a la esposa por delante en la casa y ellos se esconden atrás de la puerta, ¿no? Y entonces la que tiene que dar la cara es la mujer, es decir, el vaso frágil. Cuidado con esa actitud es equivocada. Entonces, debemos nosotros comprender que Dios hizo a nuestra esposa como un vaso más frágil, específicamente por causa de la relación matrimonial. Entonces, es necesario que entendamos la razón de la debilidad de la mujer y que también entendamos el carácter de la relación matrimonial. Es muy importante, este es el carácter de la relación matrimonial, que el marido es más fuerte que la mujer y la mujer debe ser tratada como un vaso frágil, pero que los dos se deben someter uno al otro en el temor del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, la relación del marido con la esposa no debe ser gobernada ni por la pasión ni tampoco por las emociones, porque cuando es gobernada, mis hermanos, por las emociones, pues ocurren muchas cosas, ¿no? Ocurren muchas cosas. Las pasiones y las emociones pueden terminar en otro asunto. Esto significa que la vida matrimonial o en la vida de matrimonio, el marido no debe ser gobernado ni por el conocimiento mundano ni por emociones carnales. Al contrario, debe ser gobernado por el conocimiento espiritual que reconoce que, según el diseño de Dios, lo que dice aquí la Escritura, la mujer fue creada como vaso más frágil, de modo que esto correspondiera al carácter de la relación conyugal. O sea, si yo quiero llevar un matrimonio como Dios quiere que lo llevemos, yo debo vivir con mi esposa como un vaso más frágil, es decir, ella la debo considerar como un vaso más frágil. Luego, en el versículo 7 también, seguimos ahí, dice que los maridos deben dar honor a sus esposas como a vaso femenino más frágil. Esta palabra griega traducida dando es aponemo y significa repartir o distribuir, por consecuencia dar, ¿no? Entonces esta palabra griega traducida honor, estimé, y quiere decir preciosidad, valor inestimable. Fíjate, los maridos debemos valorar la preciosidad, debemos valorar el valor inestimable de las esposas y asignársela como honor a ellas de una manera debida y razonable. Entonces, ¿cómo? Como a vasos femeninos más frágiles. Esto es lo que los maridos debemos considerar. El hombre que incluye a la mujer fue hecho como un vaso para contener a Dios, según nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Está en el capítulo 9, versículo 21 y 23. Y los que creen que Cristo, los que creen en Cristo, dice la Escritura, que somos vasos destinados para contener a Cristo, que es el tesoro. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios 4, versículo 7. Entonces, las esposas, según la naturaleza con que Dios las creó, son más frágiles que los hombres, tanto física como psicológicamente. Pero, aunque las esposas sean más frágiles como vasos femeninos que son, entonces ellas siguen siendo vasos también del Señor y ellas pueden ser vasos para honra, como dice 2 Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:21, que merecen cierto honor. Entonces, tu esposa es un vaso más frágil que requiere cierto honor. Y Pedro le dice a los maridos que ellos deben dar honor a sus esposas. Entonces, un marido debe dar al menos cierta medida de honor a su mujer. Si vemos que un marido debe honrar a su esposa, entonces nos daremos cuenta de que eso implica también cierta clase de sumisión a ella. O sea, a veces la esposa da orden, nada más que a muchas mujeres se les pasa, ¿no? Eso de andar ordenando. Se les pasa la mano y también ya quieren ordenar de más, pero estoy hablando de cuando es una cosa equilibrada. Entonces, la sumisión y el honor son inseparables. Si uno no se somete a cierta persona, ¿cómo puede honrarla? O sea, yo no puedo honrar a alguien al que no me someto. Entonces,
Para honrar a una persona necesitamos someternos. Sería imposible honrarla sin someternos. Entonces, honrar a una persona siempre implica cierto grado de sumisión. Y es interesante que el apóstol Pedro aquí le dice a los hombres que deben honrar a sus esposas. Los maridos deben honrar a sus esposas. Lo vimos anteriormente. Esta es una exhortación equilibrada, lo vimos al principio, ¿no? Los maridos deben honrar a sus esposas y sin duda alguna las esposas también deben honrar a sus maridos. Entonces, un marido no debe argumentar por el hecho de que su esposa sea el vaso más frágil. Él, como el vaso más fuerte, no tiene que argumentar en contra de esto. Quiero repetir esto una vez más. Los maridos deben reconocer que la fragilidad de sus esposas fue dispuesta por Dios. No es algo que inventó el hombre. No es algo que el hombre pudo haber creado, sino Dios nos hizo así. Entonces, esto viene por parte de Dios. Ahora, ¿por qué fue puesta la fragilidad de las esposas por parte de Dios? Por el bien de una relación matrimonial. La mujer se tiene que sentir cobijada, se tiene que sentir amada, se tiene que sentir protegida, y el marido tiene que honrarla como un vaso más frágil, como un vaso de honor. Ahora, aunque la esposa sea el vaso más frágil, en muchos aspectos es digna de que su marido, es digna de que su marido la honre. Por lo tanto, el marido debe darle honor a la mujer, es decir, a su esposa. ¿Cómo podríamos comparar nosotros la vida matrimonial? Tal vez con una empresa, con un negocio que se asigna cierto porcentaje de ganancias y acciones o accionistas o dueños. En la vida matrimonial, los maridos deben aprender a determinar qué porcentaje de las ganancias de la empresa, entre comillas, de esta empresa matrimonial, le corresponde a la esposa. Porque hay esposos que también les dan todo el honor a la esposa y se vuelven unos sometidos. ¿Se acuerdan de aquella telenovela que se llamaba... ¿cómo se llamaba esa telenovela? Gutierritos, ¿no? En donde la mujer le gritaba todo el tiempo al marido, entonces él le da un exagerado honor a la mujer que no tiene, porque cuando damos un exagerado honor a alguien, también le hacemos daño, se le hace daño, y se hace daño a la relación matrimonial. Así es que en la vida matrimonial, una porción de la ganancia o de honor debe ser dada a la esposa, no todo el honor. El marido debe darle el honor a la mujer sabiamente, o con conocimiento de todo el asunto espiritual. Esta palabra sabiamente está relacionada con la frase dando honor a la mujer como vaso más frágil. Obviamente, esta palabra sabiamente también describe la manera en que debe vivir el marido con su esposa, o cómo debemos vivir con la esposa. Debemos vivir con ellas sabiamente y también debemos darles honor. Y es así como nuestra vida matrimonial podrá tener el debido equilibrio. Ahora, si nuestra vida matrimonial carece del debido equilibrio, entonces será como una balanza desequilibrada que tiene un extremo arriba y tiene otro extremo abajo. Esta clase de desequilibrio hace que la vida matrimonial sea muy pobre, deficiente, infructífera y muy difícil. La esencia de todo esto es que el equilibrio en la vida matrimonial depende principalmente de que el marido le dé honor a la mujer. Con frecuencia, esto es importante que lo consideremos. El esposo le roba el honor a su mujer. Es decir, no le da a la esposa ninguna porción del honor, ninguna parte de las ganancias de la corporación matrimonial. Y esto no es correcto. Si tú estudias con cuidado los escritos de Pedro y estudias con cuidado los escritos de Pablo con respecto al matrimonio, puedes llegar a valorarlos mucho y en especial valorar las expresiones muy particulares que el apóstol Pedro usa. Una de ellas es dando honor. Entonces, hermanos, déjenme preguntarles si se habían dado cuenta alguna vez que ustedes tienen que darle cierta medida de honor a sus esposas. Yo creo que sí. Si son cristianos, obviamente sí.
Puede ser que su esposa sea más frágil que usted o más frágil que tú y que no tengan ninguna preparación académica como la que tú tienes. Con todo eso, es digna de honor. Esta empresa del matrimonio o esta empresa de la vida matrimonial de ustedes ha obtenido muchas ganancias y entonces a su esposa le corresponde una parte de ellas. Como esposo debemos saber qué porción de honor y qué ganancia se le debe dar a la mujer. Ahora, quiero insistir en este punto que es importante. Al dar honor a tu esposa o al dar honor el marido a su esposa, insisto, el marido debe guardarse de no darle demasiado honor a la esposa. Debemos considerar lo que dice el apóstol Pedro acerca del honor, que implica también que el marido no debe darle demasiado honor a su mujer, ¿no? Si la honra demasiado, le va a hacer daño. Todas las mujeres que han sido honradas demasiado se desequilibran, lo que te decía hace ratito. Hemos visto matrimonios donde el marido era tan amable, tan bueno, tan generoso. No quiere decir que no seas amable, no quiere decir que no seas bueno ni generoso, pero no te pases, ¿no? Le dio tantas ganancias de la compañía matrimonial a su esposa y esto perjudica mucho a la esposa y hemos visto muchos casos así. A tal grado que algunas esposas cristianas, por lo menos conozco 3 casos, han dejado a su esposo de tanto honor que se le dio. Algo le pasó a la esposa que se enfermó de honor y entonces empezó a ver poco al marido y lo dejó. Como aquella mujer que danzaba en una iglesia, en un templito, y danzaba y chiflaba y gritaba y profetizaba y sanaba a las personas porque iba a orar por ellas. Y de repente deja al marido y se va con otro a vivir a los Estados Unidos, con otro señor. Y el marido siempre sometido, dándole un honor exagerado. Entonces, cuidado con eso, debe haber un equilibrio. Entonces, no debes dar honor a la mujer de manera insensata, de manera ciega, de manera ignorante. Esto, dice el apóstol Pedro, lo debemos hacer sabiamente, conociendo la Escritura, hasta dónde, cómo, y el honor que la mujer requiere, no más, porque podemos hacer daño. Entonces, como maridos, debemos determinar hasta dónde podemos hacerlo. Porque si nosotros actuamos sabiamente y le damos honor a la mujer, como la Escritura dice, y la porción o la proporción que tenemos que darle, que le corresponde a ella, y que nosotros tenemos que dársela, entonces nuestra vida matrimonial va a ser una vida matrimonial saludable. Y de este modo nuestro matrimonio, mis hermanos, va a ser resguardado y se mantendrá en una condición, déjame llamarle así, pacífica o de armonía, ¿no? En el versículo 7, Pedro dice que los maridos y las mujeres son coherederos de la gracia de la vida. ¿Te acuerdas que hablamos de eso la vez pasada? La gracia de la vida es Dios mismo como Padre, Hijo y Espíritu, dado a nosotros como vida y también como provisión de vida. El Padre, mis hermanos, es la fuente de la vida, el Hijo es el cauce y el Espíritu es el fluir de la vida. Esto está en Apocalipsis, esto está en los Evangelios y esto está desde el principio donde Dios crea todas las cosas. Así es que este Espíritu Santo, el Espíritu que es Dios, fluye dentro de nosotros junto con el Hijo y el Padre. Primera de Juan, vamos por favor ahí a Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 11 y 12, encontramos esto. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice aquí la Escritura. Luego dice Juan 7, 38 y 39, obviamente el Evangelio de Juan, capítulo, ¿qué te dije? Capítulo 7. Vamos ahí, ahorita te digo bien la cita.
38, capítulo 7, 38, dice aquí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían en él. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué te estoy diciendo con estos versículos? Lo que te estoy diciendo con estos versículos es que tanto el marido como la mujer son coherederos de la gracia de la vida, y estos versículos que leímos son el Padre, el Hijo y el Espíritu como la gracia de la vida. Y luego Apocalipsis 22:1 habla también de esto. Entonces todos los creyentes son herederos de esta gracia. En pocas palabras, la gracia de la vida es nada menos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, es el Dios Trino, el Dios Triuno, que pasó por un proceso para llegar a ser el Espíritu que nos vivifica y que mora en nosotros. Entonces este Dios de la Trinidad ahora mora en nosotros como la gracia de la vida. Entonces tanto los maridos como las esposas, dice aquí la Escritura, son coherederas de la gracia de la vida. Es el Dios de la Trinidad como vida para nosotros, es esa gracia. Ahora, esta herencia forma parte de lo que el apóstol Pedro habló en el capítulo 1, de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está en el versículo 4 del capítulo 1 de Pedro. Entonces, todos los elementos que conforman nuestra herencia eterna están relacionados con esto, con la vida divina. Gloria a Dios. Porque todo lo que tiene que ver nuestra herencia está relacionado con la vida divina, la cual recibimos mediante la regeneración o a través del nuevo nacimiento, y experimentamos y disfrutamos durante nuestra vida cristiana o ahora que somos cristianos. Entonces, tanto el marido como la mujer necesitan entender que su vida matrimonial, en la vida matrimonial, los dos, es decir, ambos son coherederos de esta herencia, coherederos de la herencia y de esta herencia, y en particular, como dice aquí el apóstol Pedro, de esta palabra tan preciosa que dice aquí, la gracia de la vida. Somos coherederos, tanto el marido como la mujer. En los versículos 8 al 13, vamos a Pedro otra vez. Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentido, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y entonces en esta parte el apóstol Pedro empieza a hablar ya de la vida cotidiana, y Pedro habla aquí de la vida cristiana. Acuérdate que el contexto es que está hablando de la vida cristiana y sus sufrimientos en relación con la vida cotidiana. El versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, un afecto entrañable, humildes. Bueno, en este versículo encontramos muchas expresiones positivas, y es interesante que el apóstol Pablo también utiliza estas mismas expresiones, pero no las menciona juntas como lo hace aquí el apóstol Pedro. Fíjate, el versículo 9 añade, no devolviendo mal por mal, ni injuria por injuria, sino por el contrario, bendiciendo, porque para esto fuisteis llamados, para que heredaras bendición. Bueno, este versículo nos dice que en lugar de devolver mal por mal, debemos bendecir. Hermano, en esta sociedad, en este tiempo tan violento que estamos viviendo, en todos los aspectos, hay mucha violencia, mucha violencia. Necesitamos cuidar mucho nuestras reacciones, porque si nos salimos de los parámetros de Dios, debo decirte que perdemos la protección de Dios también.
y podemos tener una consecuencia a causa de nuestra reacción. Entonces, este versículo nos dice que en lugar de devolver mal por mal, debemos bendecir. Cuando otros nos injurian, no debemos devolverles la injuria, al contrario, debemos, dice aquí la Escritura, bendecirlos. Entonces, lo que Pedro dice aquí corresponde justamente a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:44 y con lo que Pablo dijo en Romanos 12:14. Vamos a Mateo 5:44 para que veamos cómo corresponde lo que el apóstol Pedro está hablando aquí y lo que luego el Señor Jesucristo también habló. Capítulo 5, versículo 44. Dice aquí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Déjame decirte algo bien importante. Hemos hablado muchas veces y hubo un tiempo en que estuvieron de moda predicar de las bienaventuranzas. Tú y yo podemos predicar de todos los temas que hay en la Biblia y de toda la secuencia profética de Dios y de todo lo que Dios habla de los últimos tiempos y de la venida de Cristo y de cómo las profecías se cumplen y la línea de la vida la línea del tiempo y de todo lo que quieras podemos predicar. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo en que se habló mucho de las bienaventuranzas. Y ¿sabes qué? Vino una prueba fuerte porque se habló de las bienaventuranzas, pero no creas que es fácil vivir las bienaventuranzas. Los cristianos se dejan de hablar, los cristianos hablan mal los unos de los otros, los cristianos se critican, los cristianos se desacreditan ante otras personas los unos a los otros. Es que fulano y otra, ¿no? Y somos así, de repente. Y no solamente devolvemos mal por mal o devolvemos la injuria con otra injuria, sino que le añadimos además. Esto nos da a entender que todavía tenemos un corazón malo, un corazón que necesita ser sanado, un corazón que necesita regresar a Dios en esas áreas, porque debemos tener mucho, mucho cuidado, porque así como criticamos, también somos criticados también. Entonces, lo que el Espíritu Santo escribió aquí por medio de Pedro es esto. Si otros te injurian, no devuelva la injuria, bendícelos. Jesucristo habló de esto en el Sermón del Monte, que es justamente esto aquí, el versículo 44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Fíjate, el que te aborrece tú le debes hacer bien, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, tenemos que cumplir esto como hijos de Dios. Y Pablo, en Romanos 12:14, cuando está hablando ya de la relación entre los cristianos, al final ya casi, de la epístola, casi al final, no tan al final, pero casi al final, en el capítulo 12, él escribió en el verso 14, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Estoy en Corintios. Una disculpa gigantesca. Déjenme mirar Romanos. Aquí está. Romanos 12:14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, ya tenemos, por lo menos aquí hay más, pero por lo menos aquí tenemos 3 testigos que hablan de esto mismo que el Señor a través de Pedro nos está hablando. Lo que dijo Pedro, lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo. Luego en el versículo 9, regresando a la epístola de Pedro, en el versículo 9, nos dice que fuimos llamados, dice aquí, para que heredásemos bendición. Esto es impresionante, hermano. Fíjate, nosotros los cristianos de repente nos creemos tan buenos que aventamos bendiciones para todos lados, ¿sí o no? Y oro para que tú seas bendecido, aunque lleve una vida extraña, pero tenemos que enfocarnos en lo que realmente es la herencia de los llamados, no de que déjeme orar por ti para que Dios te bendiga, o sea, no es así.
tenemos que darnos cuenta que los que fuimos llamados para ser hijos de Dios, fuimos llamados para heredar bendición. Es decir, hemos sido llamados para heredar bendición. Ahora, la consecuencia de heredar bendición es que nosotros bendecimos a los demás. Así que nosotros, un pueblo bendito, siempre debemos bendecir a los demás para poder heredar bendición. Fíjate qué curioso. El hecho de que yo bendiga a otros hace que yo herede bendición. Y el hecho de que yo fui hecho para heredar bendición, quiere decir que tengo que bendecir a otros. Entonces vamos a heredar la bendición. Esto es interesante. Vamos a heredar la bendición con la cual bendecimos a otros. Por eso el Señor dice, con la medida que midas serás medido. Tenemos que pensar en eso. Nuestra herencia va a ser la bendición con la que bendigamos a otras personas. Obviamente, la bendición de la que se habla aquí no es material, según el contexto. La bendición se refiere a la vida, la cual indica que heredaremos más vida. Bueno, en el versículo 10, Pedro continúa diciendo, porque, ¿no? El que desea amar la vida y ver días buenos, y aquí viene una cosa, refrende su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Fíjate, los días buenos son días en que tú y yo recibimos las cosas buenas como bendición. Si deseamos ver días así, buenos, donde recibimos las cosas buenas como bendición, entonces debemos refrenar nuestra lengua, dice aquí, de mal y nuestros labios de palabras engañosas. Entonces, al respecto, el modelo que tenemos que seguir es Cristo. En el capítulo 2, versículo 22, Pedro nos dice que Cristo no cometió pecado, dice, ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, nuestros labios y nuestra lengua, mis hermanos, son causa de muchos problemas. La mayoría de los problemas son por las cosas que hablamos y que se nos van cuando hablamos o que las queremos soltar cuando hablamos. Eso enreda la vida de otros, enreda nuestra vida y causa muchos problemas. Muchas cosas negativas, mis hermanos, han sido el resultado de usar indebidamente nuestra lengua y nuestros labios. Y acuérdate que por nuestras palabras podemos ser condenados también, dice la Escritura. Entonces hay un poder en las palabras, hay un poder en lo que hablamos. Luego el versículo 11, Pedro habla de apartarse del mal. Y entonces habla de hacer el bien y de buscar y seguir la paz. En el versículo 12, él dice que los ojos del Señor están sobre los justos y que los oídos de Dios atienden las peticiones de los justos, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Y luego, en el versículo 13, Pedro dice, ¿y quién os hará daño si vosotros tenéis celo por el bien? Bueno, según este versículo, no solamente debemos tener celo por el bien, sino que debemos llegar a ser fanáticos del bien. O sea, fanáticos del bien. En griego esta frase tener celo por el bien literalmente significa ser fanáticos del bien, por eso te lo digo. Entonces, esto denota a cierta clase de personas. Todos debemos llegar a ser fanáticos del bien y guardar nuestra lengua, refrenar nuestros labios, guardar el equilibrio en el matrimonio, darle el honor debido a la mujer, someternos a ellas, saber que somos coherederos de la vida, de la gracia de la vida, y saber que la mujer es un vaso también más frágil. Bueno, pues le vamos a dejar hasta aquí. La siguiente ocasión vamos a seguir hablando de la vida cristiana y sus sufrimientos, que es como, digamos, el tema así general, pero vamos a hablar de lo que significa santificar al Señor en nuestros corazones y vamos a hablar también acerca de atender a nuestra conciencia y vamos a ahondar en todos estos puntos que el apóstol Pedro toca por medio del Espíritu de Dios. Vamos a quedarnos con esto hasta acá y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la ayuda para poder ser estos hijos de Dios
coherederos de la gracia de la vida y ser el testimonio de Cristo aquí en la tierra, desde el matrimonio hasta lo que hablamos y lo que consideramos de otras personas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra bendita. Los que tenemos esposa, te damos gracias por la esposa. Señor, y si hemos perdido de repente la paciencia, te pedimos que nos perdones y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos unja de tal manera que podamos, Señor, darle honor a la mujer como vaso más frágil y considerarla como coheredera de la gracia, Señor, igual que nosotros. Pero también, Padre, queremos rogarte que nos ayudes a frenar nuestra lengua, que nos ayudes a frenar nuestros labios, que seamos llenos de ti de tal manera que no devolvamos mal por bien, sino que podamos ser bendición aún a los que nos aborrecen, Señor. Por favor, transforma nuestros pensamientos, Señor, con la verdad que es tu palabra. Gracias que tu Espíritu Santo está trabajando con nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Bendice, Padre, tu iglesia. Y te rogamos, Señor, que todo designio del enemigo sea cortado, sea atado en el nombre de Jesús en contra de tu iglesia. Oramos como un guerrero, Señor, también, pidiéndote, Señor Jesucristo, que tú reprendas al diablo, Señor, en toda obra en contra de tu pueblo y de tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima para seguir con Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 22, es la sección que sigue que vamos a estudiar. Bendiciones.